Aunque el profeta Sofonías predicaba el duro mensaje acerca del juicio de Dios, también tuvo el llamado de predicarle a la nación de Judá de que había tiempo para arrepentirse, para volverse de esos caminos torcidos. Hermanos, ya habíamos dicho en esta serie que empezamos hace unas semanas atrás que el pueblo había disminuido a Dios, había valorado las cosas que tenían, las riquezas, el mundo, por encima de Dios, y muchos habían caído incluso en la idolatría de ídolos. Así que el pueblo realmente estaba adorando falsamente a Dios, aunque iban a los templos. Y hablamos de las diferentes formas de idolatría que podemos cometer nosotros aquí en un templo, que venimos a adorar a Dios si no tenemos cuidado, si estamos concentrados en otras cosas y ponemos otras cosas en primer lugar. Pero sí, el pueblo, Sofonías quería, ¿no?, que el pueblo entendiera que para seguir a Dios, para tener también la protección de Dios como pueblo, como nación, ellos tenían que abandonar sus otros amores, sus otras prioridades, sus otros dioses. Tenían que arrepentirse de esos ídolos y esos dioses para adorar solamente al único y verdadero Dios. Ahora, en esta mañana, aquí estamos nosotros. ¿Cuántos queremos adorar a Dios de todo corazón, en espíritu y en verdad? Amén. Gloria al Señor. Pero ¿saben qué, hermano? Esto requiere que Dios sea el primero en tu vida. De lo contrario, es una adoración falsa. Para adorar a Dios tenemos que tener a Dios por encima de todas las cosas. Y por esto está la necesidad del arrepentimiento. Y llama al pueblo al arrepentimiento para que adoren verdaderamente a Dios. Quizás alguno en esta mañana pueda hacer un análisis en su vida y decir, de verdad que a veces no pongo a Dios en primer lugar. Y allí nos arrepentimos. Aquí donde estamos decimos, perdóname, Señor, vengo a ti para que tú me limpies, para que me guíes. Sofonías llamaba al pueblo a la adoración. Decía, congregaos. Es decir, no, él no les dijo, miren, mientras estén así no vengan, no se congreguen. No, vengan a la casa de Dios, congréganse, pero mediten en las condiciones en que están. Oh nación sin pudor. Si nosotros miramos al capítulo 1, recuerden que estuvimos mirando allí, y hacemos un resumen en una sola palabra, tendríamos decir la palabra juicio, porque Dios hablaba del juicio que vendría. Pero ahora, comenzando el capítulo 2, pudiéramos resumirlo en una palabra, y es la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Yo creo que esa palabra como que ha perdido mucho su significado realmente dentro del mismo pueblo cristiano, porque ya pensamos, yo me arrepentí una vez, ya no tengo que ver con eso. Sofonías había comunicado al pueblo con toda claridad de que vendría el juicio de Dios, un juicio inminente, como ya vimos en semanas anteriores, pero ahora comienza a hablar precisamente del amor, de la gracia de Dios y la oportunidad del arrepentimiento, y por eso es ese llamado, ¿no? Y saben lo que pasa, hermanos, que cuando valoramos el arrepentimiento, estamos realmente con nuestra actitud diciendo que a nosotros nos importa lo que a Dios le importa, que a lo que Dios le duele, a mí me duele. Y con el arrepentimiento estamos diciendo, Señor, estoy contigo y siento lo que a ti te siento. Y Sofonías había tratado de comunicar esto al pueblo. Miren, cualquiera muy fácilmente puede asumir que el arrepentimiento no es sumamente importante y que lo único que hay que tratar de hacer es tratar de mejorar y cambiar algunas cosas. Esa es normalmente la actitud de muchos cristianos. Es un concepto, mis queridos hermanos, engañoso del corazón.
o del mismo hombre o de Satanás, quien nos engaña y nos dice, no, solo trate de ser mejor que... Pero ¿saben lo que pasa? Que ninguno de nosotros podemos ser mejores en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder de Dios. Con la fuerza de Dios, con la gracia de Dios, es que usted y yo podemos agradar al Señor. Entonces, es importante, lo importante el arrepentimiento, mi querido hermano. Saben que también el arrepentimiento muestra humildad. Con el arrepentimiento, obviamente hay humillación, nos humillamos delante de Dios y a la vez estamos buscando la gracia y la misericordia de Dios para nuestra vida. Así que el arrepentimiento genuino es el único concepto magníficamente esperanzador para nosotros, para los hijos de Dios, para que seamos restaurados, para que seamos de nuevo levantados, fortalecidos y nos acerquemos al Señor. Así que es un error pensar que yo me arrepentí hace muchos años una vez y ya no tengo que tener nada que ver con eso. Así que veamos esto como la puerta, una puerta que el Señor nos abre para que su misericordia y su gracia nos inunde. En este sentido, pues entonces es como una entrada a la gracia del Señor, a la restauración, al crecimiento. Miren cómo dice la palabra en el Nuevo Testamento. Como dice, hermanos, digan conmigo, así que arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí toca a los dos lados. Aquellos que nunca se han arrepentido, para que sus pecados sean borrados para siempre, y a los otros que ya son parte de la iglesia, pero que quieren la bendición de Dios, la que Dios tiene preparada desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, leí hace un tiempo de un predicador llamado Cecil Lewis, quien predicaba por todo Inglaterra, y este hombre trataba en sus predicaciones de proclamar y enseñar todo el propósito de Dios. Él predicaba y hablaba del juicio de Dios, hablaba del pecado, hablaba también de la misericordia de Dios y la necesidad del arrepentimiento. Y un día, un veterano líder de la iglesia se le acercó y lo reprendió y le dijo, acerca de esa forma de predicar, lo estaba reprendiendo por predicar precisamente del juicio, del pecado y de esos temas. Le dice él a este hombre, estás predicando muy duro acerca del juicio de Dios, acerca del pecado. Y él dice, he sido llamado a predicar la verdad de Dios. En otra ocasión le dijo, Cecil, aquí vienes otra vez tocando tu tambor del Evangelio. Y él le responde, bueno, le pido a Dios que me permita seguir tocando ese tambor del Evangelio hasta el día de mi muerte. Y queridos hermanos, eso es exactamente lo que hizo con de nuevo el profeta Sofonías. Y es lo que debemos de hacer nosotros, los predicadores. No estamos para decirle a la gente lo que ellos quieren oír, sino la verdad de Dios. El juicio viene, es real. Hay un mundo que nos espera después de la muerte. ¿Dónde estarás? Y esto hay que decirlo al mundo para que la gente se arrepienta. Aunque es verdad que la verdad siempre va a encontrar oposición. No importa si se trata de lo espiritual, religioso, también en lo político, en cualquier esfera, la verdad siempre va a tener de alguna manera gente que se van a oponer, ¿no? Pero el profeta proclamó, sin importarle a quien estuviera en oposición, un mensaje para que el pueblo se viera cómo estaba delante de Dios, se vieran pecadores y que Dios iba a venir con un juicio. Y por lo tanto, ahora llama a la nación a congregarse, a reunirse, a buscar a Dios en adoración y arrepentimiento. Así que el profeta continúa, si ustedes ven, con valentía,
hablando acerca del ardor de Dios que vendría, caería sobre ellos por sus pecados. Y como ustedes saben en la historia, así mismo ocurrió. Años después, Babilonia invadió a Judá y fue porque no se arrepintieron como pueblo. Así que, hermanos, continúa también hablando de la necesidad del arrepentimiento. Miren, esta sofonía tiene esto, ¿no? Que habla fuerte del castigo, del juicio de Dios, pero también habla tan hermoso del amor y la misericordia de Dios. Mira cómo Dios le habla aquí al pueblo en el capítulo 3. Le dice, a pesar de todo lo que le dice, le había dicho, le dice, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. ¡Wow! Dios estaba esperando este gozo, esta alegría en su corazón al ver al pueblo arrepentido. Por lo tanto, tiene claro el Señor que Él es capaz de salvar y Él desea salvar. Ahora la pregunta es, ¿el hombre de verdad quiere que sea salvo? ¿El hombre de verdad quiere arrepentirse? Por eso necesita la gracia de Dios. Y por eso dice en el capítulo 2, le dice, porque no todos son realmente del pueblo de Dios. Y dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y por supuesto, muchos fueron guardados de la muerte, pero como vemos en la historia, pagan justos por pecadores. Eso siempre es así. Pagan justos por pecadores. Así que Dios llama a todo el pueblo a volverse a Él. Y cuando usted y yo somos capaces de reconocer nuestra necesidad espiritual, podemos analizar, meditar en esto. Tenemos la capacidad de poder mirar y ver nuestras desobediencias, nuestras partes, áreas desviadas. Nos humillamos delante de Dios y reconocemos cuánto le necesitamos y que necesitamos su gracia, su poder. Y es entonces cuando la gracia, el afecto de Dios se manifiesta en nosotros. Como dice la palabra, dijimos, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados, uno, vuestros pecados, y dos, para que vengan también desde el cielo, desde el mismo cielo, tiempo de bendición. Así que no me pregunten por qué Dios tiene este método, este orden, esta forma, este proceso de la gracia de Dios, pero sí sé que Él lo quiere hacer. Él guía al arrepentimiento y después da la bendición. Hermanos, volviendo al capítulo 2, versículo 1, ¿cuál es el llamado? Vengan a adorar, congréganse, no dejen de adorar a Dios, pero meditad, oh nación sin pudor. Sin pudor. O sea, ya no tenían vergüenza de vivir como vivían y aparecerse ahí como que están adorando. Imagínense, cantar los himnos, las alabanzas, qué bonito, toda esa alegría, pero salimos de aquí a vivir la vida como quisiéramos vivir, cualquier pecador quisiera vivir. Entonces no había honestidad, no había sinceridad a Dios. No estaban realmente usando bien el nombre de Dios, como dijimos la última vez. Muchas formas de usar el nombre de Dios en vano. En este pasaje comienza con un llamado a reunirse en la casa de Dios. Y en la casa de Dios tenemos que solemnemente adorar a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo a veces nos expresamos. Yo sé que en este tiempo moderno han habido muchos cambios. Yo sé que ciertas cosas se pueden hacer, pero tenemos que tener cuidado de cómo hacemos en cada uno. Por ejemplo, aplaudimos, estamos dejando que la gente tenga su aplauso, pero todo hay que hacerlo con solemnidad, hermano, con reverencia a Dios, porque si no terminamos aplaudiéndole más a unos y menos a otros, según nos guste como canta, según sea más amigo de nosotros que el otro, y cuando viene a ver, lo que real estamos haciendo es adorando al hombre. Tenemos que tener cuidado.
Tenemos que tener ese control en las cosas y solemnidad en la casa del Señor. Pero ¿cuántas otras cosas esta gente estaban haciendo que desagradaban a Dios? Pero Dios quiere que la adoremos colectivamente. Quiere que la adoremos colectivamente. La misma palabra dice, no dejemos de congregarnos, como ya algunos tienen como costumbre. Imagínense si en los tiempos de Pablo ya algunos tenían esa costumbre. Ay, ay, ay. Eso todavía sigue siendo una realidad. Algunos tienen costumbre. Sé que otros tienen problemas con los trabajos, etc. Pero hay algunos que dejan de adorar a Dios porque no lo valoran como debe ser. Pero sí, hermano, aquellos que están bajo la gracia de Dios, bajo la dirección del Dios Todopoderoso, estos no serán condenados por Dios. Ya hablamos de que el castigo de Dios o la represión de Dios para los no salvos es punitivamente, pero es solo correctivamente para los que son de Dios. Así que hablamos sobre esto porque Sofonías hablaba de dos tipos de juicios. ¿Recuerdan que hablamos de esto? Él hablaba a la par del juicio que vendría pronto, evidentemente, como ya vimos con Babilonia, de la invasión de Babilonia, que no arrepentirse. Y también hablaba del juicio que vendrá al final de los tiempos. Así que, al igual que las palabras del apóstol Pablo, estamos asegurados, mis queridos hermanos, aquellos que estamos en Cristo. Pero sí el Señor quiere corregir. Y miren cómo dice la promesa. ¿Lo pueden leer conmigo? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, qué garantía, qué bendición saber que ni una sola condenación habrá para los que están, pero miren cómo dice, en Cristo. Si usted no está en Cristo, usted no está en esta pasada. Pero el que está en Cristo no tendrá problema porque Dios no le va a sacar trapo sucio, como decimos nosotros. ¿Usted dice así? Bueno, cuando alguien te ha perdonado 10 veces, pero en una ocasión cometió otro error y abre la gaveta y saca todo lo que hiciste del primer día. Dios no hace eso, qué bueno, hermano. Que Dios no nos hace eso. A veces eso pasa en los matrimonios, ¿no? En los mejores matrimonios. Estamos bien, pero el día que cometemos un error, ay, yo no sé, pero hay quien tiene mejor memoria que otro para esas cosas. Pero la verdad que cuando... ¿Qué significa perdonar, hermano? Olvidar. Bueno, pero es que dicen, yo te perdono, pero no te olvido. No es así. Pero de verdad perdonar es borrar. Es como que usted borró algo, ya no está ahí, ya no existe. Eso es perdonar. Y así nos perdona el Señor. ¿Por qué? Porque nos ve a través de Cristo, que nos limpió completamente. Pero en la vida que estamos llevando, Él, porque nos ama, nos quiere corregir y usa las pruebas para moldearnos. No para un castigo punitivo, sino para corregirnos. Él quiere que usted y yo confiemos en Él, confiemos en su amor para con nosotros, y que aunque fallemos nosotros, Él no nos falla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que nosotros fallemos, pero Él no nos falla. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano, porque si Dios no nos perdonara así, no estuviéramos aquí. Yo no estuviera aquí. Porque en el primer fallo, en el primer error, ahí mismo nos consume con su ira. Por supuesto que esto no exime, no me malentienda, esto no exime, no nos exime a nosotros de las responsabilidades que tenemos de seguir a Cristo, tomar buenas decisiones por seguir al Señor. Pero a pesar de nuestras faltas, debilidades, desobediencias, Él con todo su amor nos llama a que nos arrepentamos para estar a bien con Él. Ahora, ¿cómo lo dice la palabra? Ya dijimos, congregaos y meditad. Muchos se congregan, pero no meditan en su condición espiritual. ¿Estás meditando ahora en tu condición espiritual?
¿Sabes? Sería en vano venir a la casa de Dios y no estar así en comunión con Dios, no estar en ese contacto con Dios, de cómo estamos delante de Él, nuestra condición. Puedes en este momento decirle al Señor: Señor, mira mi corazón, revélame cómo estoy delante de ti. Que puedes ver realmente que le estás adorando en espíritu y en verdad. La gracia del Señor siempre nos guía al arrepentimiento para que le adoremos. En segundo lugar, en esta mañana, la necesidad de prestar atención antes de que sea muy tarde. Sofonías decía en el versículo 2: antes que el día de la ira, aunque ya sabemos que la ira de Dios va a caer sobre aquellos no arrepentidos, dice, antes del día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Esto habla, hermanos, de la brevedad del tiempo y que de todas maneras llega ese momento. O sea, no solo Dios ofrece oportunidad para arrepentirse, sino que nos trata de hacer conciencia de que nuestro tiempo aquí en la tierra es corto. Usted podrá vivir 100 años, y hemos tenido gente en la iglesia, 3 personas que vivieron 105, 103, 102, y la más joven de 99 porque se cayó, se rompió las caderas y un coágulo le subió al pulmón, pero un promedio de 100 años. No todo el mundo llega a 100 años, ¿verdad? Hermano, ¿qué cosas son 100 años ante la eternidad? Ante la eternidad 100 años no es nada. Y usted le pregunta a una persona de 80 años cuán rápido se le ha ido la vida. La persona va a mirar atrás y dice: oye, pero se me ha ido, pero el tiempo es un misterio en ese sentido. Pero cuando estemos en gloria no va a haber tiempo, no existe eso, porque estaremos allí para siempre. Ahora, esto nos habla de la brevedad de nuestro tiempo aquí, hermano, a pesar que no todo el mundo muere por vejez, ¿no? Sabemos ya que la gente a veces mueren prematuramente o por accidente o por alguna enfermedad que sabemos que puede suceder. De todas maneras, hay un elemento terminal, mis queridos hermanos, en estas palabras que el Señor nos da, en esta oferta, al igual que hay un elemento terminal en nuestras vidas. Y el mundo tendrá su fin, llegará el fin, ¿no? El tiempo final, no sabemos cuándo va a ser, pero lo que sé es que Dios está llamando a responder antes de que ese tiempo te llegue. Ese juicio viene, hermano. ¿Cuántos creen que viene el juicio de Dios? Viene como un tren de carga, que no hay quien lo aguante. Usted y yo podemos intentar interponernos allí en la vía, pero definitivamente le digo que no vamos a tener éxito. No hay quien pueda aguantar un tren de carga así. Entienda, hermanos, que por mucho que Dios, y muy poderoso que es el amor de Dios y la gracia de Dios, no disminuye su ira y su juicio. Dios hará lo que es correcto. Por lo tanto, llama al hombre a que se vuelva a Él, a que venga a Él en arrepentimiento. Finalmente, en esta mañana, la necesidad de buscar a Dios para evitar el juicio. Buscar a Jehová, dice la palabra allí en el versículo 3, buscar a Jehová todos los humildes de la tierra. Bueno, esto es una manera de decir que para buscar a Dios hay que buscarlo con humildad, ¿no es eso? Con orgullo no podemos acercarnos a Dios. Si hay orgullo en el corazón, de nada sirve. No hay otra manera. No hay otra manera. Dios no acepta al orgulloso. Él levanta al humilde. Si nos humillamos delante del Señor, el Señor nos bendice. Sin la humildad, nadie se reconoce verdaderamente pecador. Sin la humildad, nadie verdaderamente se arrepiente. Sin la humildad, nadie verdaderamente se somete a la obediencia a Dios. Estos son elementos del arrepentimiento, hermanos. O sea, la humildad y la obediencia realmente son evidencias
de la gracia de Dios obrando en una persona. Cuando la persona es humilde y desea en su corazón obedecer al Señor y lo busca así, es evidencia de esa obra. Así que la humildad es clave, mis queridos hermanos, en la vida de los que confían en el Señor. No puede haber una mezcla vamos a decir, de confianza en Dios y de autoconfianza en uno mismo o autosuficiencia en el hombre, porque somos opuestos. O confiamos en Dios como el todo suficiente para guiar nuestra vida, o confiamos nosotros en nosotros mismos. Y entiende, hermano, que el orgullo no es un mal que reside solamente en los ricos. Hay personas que piensan que los pobres son humildes y que los ricos son los orgullosos. Bueno, puede ser que en un sentido de porcentaje sí tengan alguna razón, pero yo quiero decirles que, aunque suele entenderse así, cuando observamos comunidades marginadas, comunidades o barrios pobres, como en nuestros países hispanos o otras partes del mundo también, es evidente que la opresión física también ocurre entre personas de la misma clase social. Es decir, los pobres también se oprimen entre sí. Por tanto, no siempre es el resultado directo de la influencia de los poderosos y de los ricos. En Sofonías 3, nosotros nos damos cuenta que ellos estaban, parece, bastante enriquecidos como nación, estaban enamorados de su riqueza y de todo lo que tenían, ¿no? Y que no eran en ese sentido pobres, pero por eso lo que quiere Sofonías que entiendan es que el humilde es descrito como aquellos que confían en Dios y en su palabra, no importa si son o no son ricos. O sea, el estatus económico no tendría que ser el obstáculo, aunque sabemos nosotros que a menudo aquellos que tienen riquezas materiales tienden a alejarse de Dios, a no buscar, y los que no tienen, los que tienen necesidad, tienden a buscar más a Dios. Pero aún así, hermano, solo la gracia de Dios es la que puede cambiar al hombre, porque es el llamado interno en el corazón. Por ejemplo, tenemos hombres que fueron ricos, como Mateo, como Zaqueo, incluso José de Arimatea, eran hombres que tenían riqueza y siguieron a Jesucristo. Por tanto, la verdadera diferencia no radica en lo económico o la condición social del hombre, sino en la actitud de su corazón. La gracia de Dios no es limitada por nada del hombre. Y creo que la indicación principal del pasaje que hemos estado viendo es simplemente decirle al pueblo, no era decirle tanto que ellos eran orgullosos y demasiado seguros en sí, aunque es cierto, sino que como la humanidad en general estamos siempre propensos a volvernos hacia el yo, a sentirnos orgullosos de lo que yo he hecho, de lo que yo he alcanzado, y no darle la gloria y la honra a Dios. Así que el orgullo, hermanos, recuerde esto, infesta. El orgullo infesta a cualquier persona, cualquier organización, cualquier movimiento. Incluso puede infectar a una iglesia. ¿Sabía usted que el orgullo es la madre de todos los pecados? Y claro, el orgullo lleva al desear las riquezas. Como dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero si ustedes miran, Satanás cayó cuando comenzó a mirarse a sí mismo y vio su belleza, y vio su grandeza, y vio su poder, se dio a él, yo. Por eso digo, sus primeras palabras fueron, yo subiré como el Altísimo. Y mis queridos hermanos, cayó. El pueblo de Jerusalén tendría que morir a sí mismo, a ese yo, y confiar en el Señor. ¿No nos dice esto también a nosotros el Evangelio?
¿Cómo nos dice el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niégase a sí mismo. ¿Y qué más? Tome su cruz cada día y siga. Saben que tomar la cruz, cuando se hablaba de tomar la cruz, se estaba hablando de estar dispuesto a dar la vida. En ese tiempo, hablar de cruz y de crucifixión era hablar de muerte. Y Cristo estaba diciendo, si alguno está dispuesto a dar la vida por mí y seguirme, entonces sí es digno de venir y ser mi discípulo. Así que hay que buscar también, hermanos, al Señor en obediencia, no solo en humildad, sino en obediencia. ¿Cómo? Confiando en la gracia de Dios. No confiando en lo que yo puedo hacer, sino en lo que el Señor puede hacer en mí. Y sabe que por eso podemos decir que sí podemos, porque la Biblia nos enseña que podemos obedecer al Señor, podemos dar de nuestra vida al Señor, porque tenemos ese poder. ¿Cuál es el versículo clave? ¿Recuerdan? ¿Cómo es? Todo lo puedo. Este es uno de los versículos más mal usados que yo he visto por ahí. Hay gente que parece que están diciendo, todo lo que me dé la gana hacer, lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Pero eso no es lo que dice. Si ustedes van allí, a ese capítulo, al versículo 13, y leen un poquito antes, y leen un poquito después, está en el contexto de una iglesia que era pobre, no tenía recursos económicos, y habían dado abundantemente. Lo que está diciendo es que se puede hacer cosas que el hombre natural no puede hacer, porque el Señor nos da el poder para hacerlo. Podemos obedecer, podemos dar, podemos servir en el nombre del Señor, pero no es para hacer lo que nos dé la gana, es para agradar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios. Así que, hermanos, las acciones son importantes. Miren, el profeta Samuel, saliendo ahora de Sofonía un poquito, Samuel lo que le dice al pueblo, porque este pueblo era un pueblo que sí, era muy religioso en ese tiempo de Samuel, y daban las ofrendas, traían los holocaustos, y dice, y Samuel les dijo, vengan acá, ¿ustedes creen que se complace Jehová tanto en todos esos holocaustos y esas víctimas que ustedes sacrifican? Dice, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay dos cosas aquí muy importantes. Número uno, que usted esté comprometido a obedecer. Número dos, que usted esté comprometido a oír, a escuchar a Dios. Son dos cosas importantes. Estar atento. A Dios le interesa grandemente. Hermanos, vivimos en una sociedad, en una cultura que, sí, aunque yo diría por el mercado, ¿no? Valora la confesión, no siempre lo valora con los cambios, o sea, no valoran los cambios. Lo que quiero decir que lo vemos, por ejemplo, en los programas de telerrealidad, programas de estos donde la gente son invitadas a confesar algo, y la gente se interesa en oír qué fue lo que pasó, el pecado del otro, qué fue lo que hizo. Estas cosas llaman la atención. O sea, la confesión es frecuente, pero rara vez se acompaña de una transformación de vida. Y sobre todo cuando se trata de que Dios, Jesucristo, con su gracia, nos ha cambiado. Así que el Señor busca el arrepentimiento en nosotros para que nos cambie nuestra vida. Y también hay que buscar al Señor en la justicia. Le dice el profeta, buscar justicia. Esta es la última perspectiva que vemos aquí. Dios es justo, y por ser justo Él siempre va a hacer lo que es correcto. Hermanos, la justicia de Dios tiene que expresarse. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios santo y no puede ser de otra manera. O sea que Él debe mostrar esa parte de la santidad que llamamos justicia. Y a la luz de esa santidad, Sofonías llama al pueblo a buscar
a buscar la justicia de Dios. Hermanos, esta palabra buscar, aquí indica tener hambre desesperante. Y esto lo que quiere decir es que debemos de tener hambre, así como cuando tenemos hambre físico, aunque debo decir que aquí no se experimenta lo que de verdad es hambre, ¿no? Aquí raramente una persona esté 2 o 3 días sin comer, ¿no? Pero decimos, tengo mucha hambre, cuando llevamos 4 o 5 horas sin comer. Pero aquí es un hambre desesperante y podemos tener eso físicamente. Se habla mucho de esto físicamente, pero rara vez en cuanto a la condición espiritual. Hermanos, ustedes quieren ver una iglesia débil. Y cuando digo una iglesia, claro, me pone de creyente. Una iglesia estancada es una iglesia apática, una iglesia que no tiene hambre de la palabra de Dios y de la justicia de Dios. Miren el sermón más famoso de Jesucristo, el Sermón del Monte, y allí vamos a encontrar que el Señor dice cómo es el carácter transformado. Las personas transformadas, miren lo que dice: mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios, ¿qué más? Su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que no hay una separación en lo que es buscar las cosas del reino de Dios y buscar la justicia de Dios. Por supuesto que esto implica el ser justificado por Dios por medio de la fe, porque no somos justos. Según la Biblia, no hay justo ni aun uno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y al morir por nosotros, Cristo imputa su justicia en aquellos que creen en Él. Así que en aquel tiempo, hermanos, de Sofonía había un remanente según la elección de la gracia de Dios, a quien el Señor reservó para sí mismo y no los destruyó. Aunque sufrieron, como yo les dije, pagan justo por pecadores, fueron cautivos y tuvieron que sufrir. Pero, hermanos, como los últimos tiempos dice la Biblia que serán acortados, ¿a causa de quiénes? A causa de los escogidos. ¿No dice así la palabra del Señor? Bueno, el Señor está llamando también a causa de los escogidos a que los busquen su justicia y vengan a Él. Quiero terminar con estas palabras y noten que a los que Dios llama, y que aquí se describen como aquellas personas que el Señor mira de cerca, se fija mucho en ellos. Él les dice así, esto es una manera de resumir, ¿no?, toda la idea, ¿no? El Señor les da gracia, les levanta cuando están caídos. Qué bendición, ¿verdad? Cuando estamos en la gracia del Señor, Él nos embellece con su salvación, nos alimenta, nos satisface. El Señor nos enseña su camino y nos enseña su voluntad. Él mora en nosotros aquí, pero también morará con nosotros en el cielo nuevo, tierra nueva, en el más allá. Estos son los que tienen un verdadero sentido del pecado, que los humilla delante de Dios. Estos son los que están conscientes de su imperfección, de su propia injusticia, y desean someterse a la justicia de Cristo. Estos reconocen que son salvos solo por la gracia de Dios, y que todo lo que tienen y todo lo que esperan tener y disfrutar se debe a esa maravillosa gracia de Dios. Estos son los que se humillan bajo la mano poderosa de Dios en cada circunstancia y en cada momento para la gloria de Dios. Busquemos, mis queridos hermanos, su rostro y su favor, y descubramos más su amor y su gloria en todas las cosas. Amén.